España ahora hay una fiebre impresionante con las naturales. Parece que el que no utiliza masa madre natural no sabe hacer pan. Antiguamente se utilizaban como siembra y como fermento solo la masa madre natural, cuando no había levadura industrial. Los panes rústicos, insisto mucho en los diferentes tipos de prefermentos o masas madres, porque cada uno nos aporta unas cosas, unas cualidades y otros otra, pero es muy importante una siembra de cualquier masa madre o prefermento. Vamos a pesar para hacer y activar los cultivos de masa madre natural. Tenemos que pesar 100 gramos de harina de centeno integral si tenemos, calentar el agua. Para esta masa vamos a calentar 120 gramos de agua y luego para el otro tipo de masa madre pues vamos a poner unos 200-300 gramos de agua calentita y elegimos cualquier tipo de fruta, algo que tenga azúcar. De aquí vamos a partir para la líquida y de la otra vamos a partir para la sólida. Hay muchísimas maneras más de activarlas, pero lo que os tiene que quedar claro es lo que os dije, las 4 cosas que necesitamos. Levaduras, de aquí, hay por todos los sitios, del campo y de la harina, el medio para que se desarrollen, el agua, el alimento, las condiciones. Las condiciones es la temperatura donde esas levaduras se encuentren cómodas y trabajen deprisa. Esas 4 cosas necesitamos para activar un cultivo partiendo de cero. Está calentita. Si echamos la misma cantidad de agua que de harina, quedaría muy sólida. Con esto estamos consiguiendo que el agua esté calentita para facilitar la fermentación. La harina de centeno, como tiene muchas enzimas y tiene mucho alimento, arranca y el medio semilíquido pues favorece la fermentación. Ahora, si estas condiciones son buenas, que es las condiciones en la temperatura, mañana esto ya ha fermentado. Vamos a coger 200 o 100 y 200 de harina, 100 y 200 de harina. ¿Veis? Aquí queda el salvado y queda todo. Aquí la líquida tenemos agua y harina de centeno. Ahora pesamos esto y la misma cantidad de cultivo, de agua y de harina. Y ahora tiene que ir al calor. La sólida que empezamos por el caldo aquel y la líquida que empezamos por harina de centeno y agua. Una vez que estamos refrescándola o activando los cultivos, hay que hacer las proporciones 1, 1, 1. Y aquí 1 de cultivo, 1 de harina y medio de agua. Pesamos lo que pesa esta masa. ¿Os fijáis en la masa como ha fermentado y es el primer refresco? Ayer cuando lo hicimos no había fermentado. Entonces vamos a refrescar primeramente esta. Pero tenemos que tener precaución que el agua esté caliente. Pesamos esta masa, lo que pese, la misma proporción de harina y la mitad de agua, pero ojo, el agua caliente. Lo mismo hacemos con esto. Pesamos el líquido, la misma cantidad de líquido con cultivo, de harina y de agua, pero el agua caliente, porque si no, cogería un sabor muy ácido. Aquí tenemos 300 de cultivo, 300 de agua calentita y 300 de harina. Ahora tenemos la sólida, que teníamos 300 de harina y 150 de agua. Las masas madres naturales, tanto sólida como líquida, tenemos que tener cuidado de no contaminarlas con masa que tenga levadura. Si no, estas levaduras acaban matando esa y acaban por no fermentar. Vamos a seguir refrescando las masas madres naturales. La sólida es el segundo día y ya está casi activada. Ahora la tenemos que seguir refrescando, 1 de cultivo, 1 de harina y medio de agua. Así sucesivamente hasta que en menos de 4 horas doblara el volumen. Sería la señal para que supiéramos que estaba lista. Esta va muy bien. ¿Veis cómo fermenta? Que ayer era una bolita pequeña y hoy ha fermentado. Sin embargo, la líquida no sé por qué no va bien. Si sería el agua, sería el centeno. No acaba de arrancar. ¿Os acordáis que os decía que yo cuando la veía un poco así que no tenía fuerza, la ayudaba un poco con un yogur? Le podemos ayudar con un poco de miel, porque es un azúcar natural. Refrescábamos 1, 1, 1, partes iguales.
pero no veis que la noto como un olor muy intenso, que ya no tenía que tener este olor. Al principio es normal que tenga un olor intenso, pero ya luego no, y sigue teniendo un olor muy fuerte. La sólida está muy bien, perfectamente, pero esta todavía no acaba de espabilar. Vamos a sacar una pequeña muestra en las condiciones que está ahora, que lleva 3 días sin refrescar. La refrescamos en la proporción que os comenté, ya la tenemos lista, ya está activada. La proporción de refresco ya no es la misma. ¿Os acordáis que cuando las estábamos activando era 1, 1 y en la parte de la líquida la misma proporción de agua, en la parte de la sólida la mitad de agua? Hoy ya están activadas, entonces la proporción de los refrescos va a depender, como os he contado, del tipo de la harina, del tiempo, de la temperatura y de varios factores más. Una cosa estándar sería en la líquida 1 de cultivo, 2 de harina y 2 de agua. Ya está activada, ya la podemos refrescar así. Si fuera harina integral o fuera para tiempos más largos, podríamos cambiar la proporción 1, 3, 3 o 1, 4, 4. 1 de cultivo, 3 de harina y 3 de agua, en el caso de, por ejemplo, de una harina integral. En la sólida lo mismo, ya está activada, que durante la activación hacíamos un refresco de 1 de cultivo, 1 de harina y medio de agua. Ahora que ya la tenemos activada, la proporción de los refrescos, lo estándar es 1 de cultivo, 2 de harina y 1 de agua. Al no ser, también como comentábamos, con este tipo de masa madre, dependiendo del tipo de harina, si utilizáramos una harina de centeno o si utilizáramos una harina integral, las proporciones variarían. ¿Qué tipo de harina utilizamos para hacer los refrescos o para darla de alimentar? Podemos utilizar cualquier tipo de harina. Lo que teníamos que tener en cuenta era lo siguiente: las harinas flojas tienen más alimento pero menos proteína. El alimento es el azúcar, que comen rápidamente y proporcionan gas, y la proteína es lo que se va degradando durante la fermentación. Las harinas fuertes tienen menos alimento, menos azúcar, pero tienen más proteína, por lo tanto la fermentación es más lenta y la degradación es más larga también. Si vamos a tiempos largos de conservación de la masa madre, tenemos que ir a una harina más fuerte. Luego, si utilizamos harinas integrales o harinas de centeno o harinas de otros cereales, tenemos que tener en cuenta la acidez. La harina integral o la harina de centeno tiene mucha acidez, tiene también una flora bacteriana mucho mayor, más rica, por lo tanto, cuando utilicemos esas harinas tenemos que tener en cuenta que la proporción 1, 2, 2 en esta hay que variarla. Tenemos que hacer 1, 3, 3 o 1, 4, 4, el tema de corregir la acidez. Y lo mismo en la sólida. Seguramente que con esta el martes ya podemos elaborar pan solamente con fermento sin nada de fermento industrial y sin ningún mejorador. Ahora hacemos los refrescos. Dejamos lo que vamos a hacer siempre, el cultivo aquí, las proporciones, y no lo tocamos. Y mientras estamos elaborando, siempre quitamos de esto. ¿Que nos hace falta? Esto no lo tocamos. Que nos sobra, al frío, para utilizarlo mañana. Y una vez que se acaba o queremos hacer la proporción, la parte esta se echa, la proporción se deja, se vuelve a dejar otra vez la proporción, y siempre nunca se toca. Luego vamos a refrescar hoy estas masas madres ahora, como viene de la heladera, el agua calentita. Si lo tuviéramos a temperatura ambiente, pues la agua no tan caliente. Refrescamos 1 de cultivo, 2 de harina, 1 de agua. Y de esta refrescamos 1 de cultivo, 2 de harina, 2 de agua. Luego vamos a hacer el sistema del paño, pero este paño va a ser muy débil, nos lo va a reventar. Necesitaríamos un paño como de este tamaño, pero un poquito más fuerte porque lo revienta, y un cordel también más fuerte. Como vienen las fotos de los manuales, refrescaríamos esta masa y antes de que fermente la envolveríamos aquí, y luego esta para gastar. Y ahora vamos a coger una pequeña parte para ver el sistema del paño. En el paño, cuando hagamos el sistema de mantenerla en el paño, siempre conviene en este momento, El objetivo de mantenerla o conservarla en el paño es porque no se oxigena, no entra el oxígeno, y en esas condiciones
se activan las bacterias, las levaduras, pero no se adifica, no coge acidez. En estas condiciones mañana cogeríamos esto y haríamos el primer refresco para hacer una masa madre de pan o de panetone, porque lleva muchas levaduras, muchos ácidos lácticos, pero no lleva acidez ninguna, porque la acidez, el pH, como os he explicado ya, puede ir en ácidos lácticos y acéticos. Va bajando a medida que pasa el tiempo y temperatura, va bajando la acidez. En estas condiciones la acidez no baja casi nada, apenas, porque no le da el oxígeno. Vamos a deshidratar la líquida, un pincel y un plástico. Bueno, para que veamos cómo se hace, ya tenemos, ahora lo dejamos ahí secar y ya veréis dentro un poco como ya está listo. Se pintaría más todo lo que quisiéramos obtener. Venga, ya está. Ponerlo a secar. Esto es para deshidratar. Esto es lo que cogeríamos, bien deshidratado, todavía está un poco húmedo, y lo conservaríamos en un plástico. Lo activamos, le echamos agua calentita y se activa rapidísimo. Y esta se activa muchísimo más rápido que la sólida.